tal? ¿Cómo estás? Soy Pavel y vamos a jugar a Watch of Realms. En el vídeo de hoy te traigo un vídeo que es fundamental para que puedas progresar desde la etapa mid-game a late-game o incluso más adelante. Es más que nada para que tú seas capaz de gestionar tu equipo y no te quedes atrancado. Mira, cuando tú tienes un personaje y quieres subirlo, lo que es la promoción, las habilidades, el awaken y el artefacto es sencillo. Eso no tiene mucha complicación para mejorar. Pero lo que es el equipo es muy complicado. Te voy a hacer un tutorial en pocos pasos, creo que son 4 pasos, para que tú vayas a poder pasar una cuenta que tenga el equipo, lo tenga desorganizado o no tenga bien equipados los personajes, a que lo tengas fácilmente equipado y con lo mejor posible. Y de ese modo puedas progresar en la cuenta, conforme vayas teniendo equipo, vas a ir filtrando de forma adecuada y en definitiva vas a poder jugar sin tener que comerte mucho la cabeza, que lo peor de este juego es cómo gestionar el equipamiento de los personajes. Lo primero de todo, antes de entrar en los pasos, el paso 0 es saber de qué demonios estamos hablando. Estamos hablando de cómo configurar los personajes para que hagan mejor su función. Y además, lo más importante es la gestión de los recursos esenciales del juego, es decir, los diamantes y cómo los diamantes se transforman o bien en la estamina o bien se transforman los diamantes en la adquisición de personajes, en tener muchos personajes. Tienes que mantener un equilibrio entre lo que es la estamina para conseguir equipo a través de los eventos o tener nuevos personajes. Te hacen falta personajes, pero una vez que tienes unos cuantos personajes tienes que centrarte en obtener equipo. A ello se le suma el hecho de que tienes que gestionar bien el oro. El oro es fundamental, no debes gastar el oro de forma inadecuada. Y aquí, si sigues mi guía, vas a saber cómo gastar el oro de forma que estés así, siempre con 10, 12, 13 millones y no vas a tener problemas, vas a ir farmeando equipo y vas a ir teniendo oro. Conceptos previos fundamentales, los personajes. Mira, las clases del juego, igual que cualquier juego de rol y demás, son las siguientes. Yo al menos las tengo clasificadas de la siguiente forma. Mira, tenemos clases puras y clases híbridas. Vamos a centrarnos en las clases puras. Las clases puras tienen los DPS y tienes que fijarte en lo que es la preferencia de las estadísticas. Los DPS tienen como preferencia habitualmente el ataque y el crítico y luego también montan crit damage y velocidad. El crit damage también lo puedes poner más adelante, pero habitualmente es esto. Y estos son los sets que suelen funcionar para estos personajes. Esta chuletilla te la dejaré en la descripción para que la puedas tener de referencia. Luego tiene otra clase pura que es los curanderos a base de HP. Tiene porcentaje de vida, velocidad, curación y porcentaje de vida plana. Luego tiene los curanderos a base de ataque, los que curan a base de ataque, y luego tienen los tanques. Esas son las clases principales. Y luego tienen los que yo llamo híbridos, que son los bruisers, que son los que tanquean y hacen daño, como Abominación, por ejemplo, o incluso Wrath, Ira. Abominación estaría más cerca de un tanque y Ira estaría más cerca de un DPS. Luego tienen los combat healers, que es como por ejemplo Artemis, que es un personaje que ha salido ahora. Y luego tienen los tank healers, por ejemplo Constanza. Esos son los que se me han ocurrido. Pero bueno, el juego conforme vaya progresando irá sacando más de esto. En definitiva, tienes que tener eso y ahora vamos a ir viendo paso a paso cómo hacerlo para tener el equipo organizado, ¿vale? Venga, pues vamos con los pasos. Ten en cuenta que esto es como una limpieza de tu cuenta. Esto se hace solo una vez y luego lo que hace es simplemente ir añadiendo equipo. El primer paso es que vas a desequipar a todos tus personajes. A todos los personajes los vas a dejar sin nada de equipo. Mira, tengo a todos los personajes, voy a ordenarlos por poder. Y tengo todos los personajes sin nada de equipo, porque tú necesitas que todo el equipo esté en esta sección de vender. Tiene que estar todo el equipo aquí, ¿vale? O sea que el primer paso, desequipa a todos los personajes. Y ahora vamos con el segundo paso. El segundo paso es que tienes que desbloquear todas las piezas. Tienes que tener cuidado porque hacer esto implica que cuando vayas a vender, si tienes que vender algo, fíjate bien lo que vendes. No me hago responsable si la cagas. Pero para hacer esto bien tienes que desbloquear todas las piezas. Yo te recomiendo que desbloquees, que las inmemoriales, las Ancient, yo esas sí las dejo bloqueadas porque esas no las voy a tocar, esas no las voy a vender, esas no le he hecho cuenta. Pero lo que es el resto de las piezas tienes que desbloquear todas. Todas tienen que estar desbloqueadas para poder avanzar, ¿vale? Venga, ponte a ello.
Bueno, pues el tercer paso es una de las fases en las que vas a bloquear una pieza. Vas a bloquear piezas de dos tipos. O sea, tú en tu inventario tendrás piezas bloqueadas y tendrás piezas sin bloquear que uses. Y eso es esencial para poder gestionar la cuenta. Vas a tener piezas bloqueadas en un primer grupo, que son aquellas piezas que no están subidas y que tienen intención de subir. Para ello le vas a dar a ocultar todas las bloqueadas y ocultar todas las mejoradas. Entonces aquí te van a quedar aquellas piezas que tú te hayas ganado jugando las fases y te hayan caído. Y entonces le vas a hacer lo que es en este tercer paso algo que es esencial, que es seleccionar las piezas que vas a rolear en un futuro. Para eso se hace de la siguiente forma. Presta mucha atención. Te coges la chuleta que te he dejado y te tienes que basar en lo siguiente. Que tú, las piezas buenas, siempre van a ser aquellas que tengan de las 4 estadísticas que tiene, por ejemplo, un DPS, siempre te vas a quedar con una pieza que tenga al menos 3 estadísticas. 3 estadísticas. Siempre vas a buscar piezas con 3 estadísticas. Entonces tú lo que vas a hacer es que si tienes aquí todas tus piezas, por ejemplo, dices voy a filtrar el lado derecho y tienes aquí un montón de piezas, ¿no? Tú primero vendes estas que no te sirven, que no tengo ninguna porque yo ya lo tengo esas, las vendería, ¿vale? Y luego lo que haces es que cuando tienes el lado derecho, lo que haces es que tú seleccionas, dices, empiezo con los DPS, pues entonces yo cojo estos DPS, elijo los sets y entonces elige estoy aquí en 3 piezas, ¿ves? Estaría aquí, tendría que elegir todo esto. Infernal Roar, Sonbo Arcana, va eligiendo todas. Si quieres lo hacemos con la de la izquierda, que es más sencillo. Tú eliges lo de la izquierda y entonces dices, pues elige 2 piezas, dice Warlord, Calamity, Whirlwind y Annihilating Might. Y entonces te van a salir aquí las piezas y luego tú le das aquí a las 4 estadísticas que estás buscando, que son ataque, crítico, crit damage y speed. ¿Vale? Entonces vamos a por ejemplo, ver si yo no tuviese, si estas te van a salir como estas, pero sin mejorar y sin bloquear. Entonces tú vas a ir eligiendo aquellas que tengan 3 estadísticas y esas las vas a ir bloqueando. Las que tengan 3 de esas 4. Te van a salir aquí al principio, te saldrán las primeras con 3 y luego llegará un momento en que te saldrán solo 2. Que sepas que cuando te salgan solo de 2 en 2, salgan que coinciden 2, ya todas las demás solo van a tener 2. O sea, primero te van a salir arriba las que se cumpliese las 4, te saldrían aquí arriba las que cumplan 4, si has elegido 4, si eliges 3 te saldría aquí. Pero como hemos elegido 4, no tengo ninguna que tenga las 4 de DPS, entonces me salen aquí las que tengan 3, me salen primero. Entonces tú vas bloqueando esas, de tal forma que tú siempre vas a bloquear las que tengan 3 estadísticas. Y en el lado derecho, lo que tienes que tener en cuenta es que la estadística principal, tú por ejemplo te vas aquí al lado derecho y dices, mira, voy a hacer un HP healer y voy a, por ejemplo, no, un tanque que tiene menos sets. Un tanque y voy a filtrar el equipo de tanque de la derecha. Entonces tú eliges aquí la derecha, y entonces vamos, por ejemplo, aquí vamos a quitar las que están bloqueadas, estas que las tengo sin bloquear, ¿no? Y entonces tú aquí elegirías los sets, que es un Shaking Wheel. El idioma es que al final no he podido con lo del castellano, es que es superior a mi fuerza. Me gusta el inglés y lo quiero hacer en inglés, lo siento mucho. Elige el Moral, Invigoration, y luego coges Asclepius, Mana Spring y The Guardian. Vale, estos son los sets de tanque. Y ahora tú ya sabes que tiene HP, Speed, Defensa y HP plano. Vale, el HP plano nunca lo cojas de Main Stat. De aquí, nunca. Esa no. Esa es de la de Substat. Pero de aquí sí puedes coger estas 3. Entonces tú empiezas con el HP bonus y luego en la Substats, coge Speed, Defensa y HP. Coge Speed, Defensa y HP. ¿Ves? Y te saldrían aquí, sin estar subidas. Por ejemplo, esta entonces tú cuentas, tendría aquí 1, 2,
Esta que tiene alguna más, tiene las 4, ¿no? Tiene HP, tiene las 4. 1, 2, 3 y 4. HP, Speed, Defensa y HP. Pero tú estás buscando 3, como mínimo 3. Estás buscando una y luego 2 más. Estamos hablando aquí de una cuenta que está pasando del late game, de después del mid game, del late game al end game. O sea que todavía podrías buscar mejores, pero es más difícil. Entonces, todas aquellas piezas, por ejemplo, aquí ves que tiene HP bonus 1, 2 y 3. Esta tiene 3, ¿ves? Y si te fijas, esta va a tener 3. 1, 2 y 3. Tiene 3. El raje siempre es un comodín. El raje es como el Joker. Cuando te toque un raje, cuenta como también como una, pero aunque no esté, te cuenta. Esta, por ejemplo, tiene 1, 2 y aquí está la tercera sin rolear, pero tiene 3. ¿Te das cuenta? Tiene 3. Y llegará un momento en que tú cuando avances, por ejemplo esta, tiene 1, 2 y 3. Mira, esta tiene 3 también. Claro, porque ya las tengo filtradas. Ya he vendido las que no me servían. En definitiva, tú estás buscando 3 piezas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace en esta parte? En esta parte, lo que tú haces es seleccionar equipo y bloquear lo que vas a subir. Luego, vamos al siguiente paso. Pues mira, en el siguiente paso lo que vas a hacer es subir las piezas. Y cuando tú roleas una pieza y la subes, ya has visto cómo yo subo. Yo siempre le tiro a la primera y si tengo un buen rol, ya lo compruebo y demás y le tiro a los demás. No puedo ahora explicarte cómo se rolean las piezas. Tienes que ir viendo mis vídeos y tienes que ir viendo cómo lo hago. Pero sí, lo que tienes que quedarte es con lo siguiente. Yo en la situación en la que estoy, ¿qué es lo que estoy buscando? Yo estoy buscando piezas late game. Y son piezas rojas, evidentemente, que tengan 3 stats útiles para cada personaje, para el personaje, y que tengan un valor medio de 3 y 4 en la substat. ¿Eso cómo son? Por ejemplo, esta pieza no es una pieza que sea especialmente buena. La tengo pues porque la puedo usar y demás. Pero si te fijas, mira, hay una diferencia, ya te lo voy adelantando. Yo las piezas buenas son aquellas que están, si te vas de los inmemoriales, voy a buscar una pieza, a ver si me sale alguna que esté bloqueada. No tengo ninguna bloqueada por aquí. Mira, esta pieza. Esta pieza no es inmemorial y está bloqueada. ¿Y por qué está bloqueada? Porque es una pieza que tiene curación, quiere decir que será para un curandero seguramente, tiene attack speed y attack bonus. Entonces esta pieza, si tú sumas este trozo que le sobra, se lo pones aquí y aquí, te da una media de 3. 3 en 3 substats. Es una pieza de late game para un curandero de attack healer. Entonces, cuando tú rolees piezas, las que cumplan ese criterio, o el criterio que tú establezcas, las bloqueas. Y esa es la clave. Si tú bloqueas las piezas que sabes que son buenas porque cumplen tu criterio, vas a tener piezas que esas sabes ya que son buenísimas. Entonces las vas a poder identificar después para equipar a tus personajes. Y luego habrá otras piezas que sean usables. Por ejemplo, aquí tengo una pieza que es de velocidad, ataque, crit rate. Esta es usable. Es de la derecha y tiene 1, 2, 3 substats buenas. Esta pieza es buena. Pero incluso si te vas aquí a la izquierda, tengo aquí piezas, por ejemplo, que esta, por ejemplo, es muy buena porque es de curación y de un HP healer es muy buena, pero esta, por ejemplo, tiene attack speed, attack bonus, HP bonus, pero aquí, por ejemplo, para un curandero, esta estaría bien, esta habría que bloquearla para un HP healer. Esta ahí no llega por poco, porque sería el HP bonus, el attack speed y el healing effect. Entonces no llega aquí al 3. El trocito y aquí, este trocito no llega aquí, entonces por eso no está bloqueada. Y para un attack healer sería attack bonus, attack speed y healing. Tampoco llega, pero sin embargo es muy útil para esos dos. Entonces es una pieza que yo tengo en mi cuenta, pero no la tengo bloqueada porque no cumple esto. No cumple esto. Entonces se diferencia de otras piezas que sí cumplen. Por ejemplo, esta pieza, que es un inmemorial, tiene aquí un excedente de attack bonus, un excedente de crítico y te rellena el attack speed. Te cumple la regla de que son 3 stats útiles con media de 3 o más. Entonces, tú vas roleando de forma que
se te pueden dar 3 opciones cuando subas piezas. Opción primera, que cumple esto, es una pieza late game. Si roleas y te sale muy bien y cumple para un tipo de personaje, la bloqueas y ya sabes que te va a durar años en la cuenta. Es una pieza buena, o meses, años te va a durar. Luego, opción 2. Sale una cosa aceptable para tu cuenta, crees que merece la pena, pero no es algo definitivo. Entonces, te la quedas, pero no la bloqueas. Y opción 3, te sale un mal rol, un rol bajo. La vendes, ¿vale? Entonces, eso es importante, eso es para subir para rolear las piezas. Y ahora vamos con el último paso para mantener el inventario, que es que tú ya tienes aquí desbloqueadas todas tus piezas. Yo, por ejemplo, las inmemoriales las tengo bloqueadas, pues son las ocultas, ¿no? Pues te salen aquí, las tienes aquí desbloqueadas. Entonces, ahora lo que vas a hacer es que tú, todo lo que tienes subido de antes, le vas a pasar el filtro de calidad. Es como si le vas a hacer una auditoría, en realidad, a tu cuenta. Entonces, vas a ir con la tablita esta y vas a ir DPS, HP Heal, Attack Heal y demás. Vas a ir viendo si cada uno de estos va cumpliendo los estándares de calidad que te han marcado. Y entonces vas a seleccionar piezas que son muy buenas, que las vas a bloquear, piezas que son útiles para tu cuenta, pero que no las quieres mantener a largo plazo, las vas a guardar, pero no las vas a bloquear. Y luego la morralla, los rolls malos, las piezas chungas, las vas a borrar. Porque tienes que borrarlas. Yo ahora mismo tengo 297 piezas, estoy bastante bien. Y después de eso, si tú haces eso y eres disciplinado, pues entonces vas a tener un buen equipo. Y entonces ahora luego ya te voy a enseñar otra cosa. Bueno, y ahora vamos ya con la parte definitiva, que esto es algo que yo creo que la gente no lo hace y no lo sabe. Si has llegado hasta aquí, a esta parte del vídeo, te vas a llevar un trucazo que lo vas a flipar. Y esto está dedicado a todos los suscriptores del canal y todos los que han apoyado el canal, porque os voy a enseñar una forma para que tú puedas montar equipos y luego puedas intercambiarlos y reconocerlos fácilmente. Y se hace con una cosa que yo llamo los cookie points, que es un truco usando los cookies. Yo soy un jugador que yo los cookies no los vendo, los guardo. Y los guardo por algo. Tú los ordenas aquí por rareza y entonces tú lo ves por aquí y ves que tengo unos cuantos cookies. Tengo unos cuantos cookies. Los cookies son, para mí, mi armario. Es mi armario, es lo que me va a permitir clasificar piezas. Y te voy a explicar cómo. Tú coges, yo quiero configurar una Idril. Entonces yo voy a buscar aquí mi Idril, a ver si quiere aparecer, o es que ya me la ha pasado. Ya me la ha pasado. Entonces vamos a filtrar, que ya uno está mayor. Aquí está, bien. Entonces yo quiero montar una Idril. Vamos a montarla rápido con un Infernal Roar. A ver si tengo para hacerle un Infernal Roar. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Tengo aquí esto. Que ya, esto está bloqueado. Sé que son buenas. Attack Bonus, Crit Rate, Attack Speed. Tengo aquí Crit Damage. Crit Damage y Crit Rate. Vamos a meterle Crit Damage. Equipamos. Luego tengo aquí, al medio, velocidad o ataque. Ataque. Vale. Y aquí, ¿por qué no tengo? No tengo porque no es un Infernal Roar lo que quería montar, tío. No era el Infernal Roar, me he confundido, perdona. Era el otro. El H-Rev. Este es el que quería montar. Venga. Aquí, Attack Bonus o Crit Damage. Vamos a ver. Vamos a empezar primero con... Esta parece que es mejor. Attack Bonus... Esta me gusta más. Venga, esta. Luego, aquí que tenemos. Attack Bonus, Crit Rate, esta es buena. Y la otra es... Aquí tenemos un Crit Damage, vale. Y esta es otra de ataque. Bien. Esta no es muy allá, pero bueno, nos vale para la cuenta en la que estamos. Tenemos entonces el set de la derecha. Perfecto. Esta ¿por qué no la tengo bloqueada si te fijas? Aunque esta debería bloquearla. Mira, ¿ves? Tiene la principal y luego tiene esta y esta se complementan, llegan hasta 3.
Esta hay que bloquearla. Justo, pero hay que bloquearla. Bien, y ahora de la izquierda, ¿qué le podemos poner a esta señorita? Le ponemos o Annihilating Might o le ponemos Warlord. Vamos a ponerle Warlord. Entonces, yo ya, ¿qué es lo bueno? Fíjate aquí mi panel de la izquierda. Yo sé que estas piezas que tengo aquí bloqueadas deben ser buenas. Lo que pasa es que puede que sea buena para estas, por ejemplo, para un curandero. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si yo le pongo aquí Crit Rate, Crit Damage, Attack Speed y Attack Bonus, me va a salir al principio la de DPS y al final la de curandero. En teoría sería así. Entonces yo tengo aquí esta pieza que tiene Crit Rate y Crit Damage, yo quiero con Attack Bonus. Esta tiene Attack Bonus, esta está bien. Esta me gusta menos. Esta está bien. Attack Bonus, pero esta de Rage Regen me viene bien. Vamos a ponerle esta. Y por aquí es buenísima esta, está buena. Uy, esta es mejor todavía. No tiene tanto attack bonus, pero es que yo quiero la Idril para ciclar mucho la habilidad especial en el 3, en la guía Rage 3. Entonces voy a probar con esta. Hombre, ya es que si esta estuviese mejor, sería la caña. Vale, entonces, ya me he hecho el equipo. ¿Vale? Ya está. Y entonces, ¿ahora yo qué hago con esto? Y aquí viene el truco. Te voy a enseñar lo que son los Cookie Points. Los Cookie Points es lo siguiente. Tú ahora coges y fíjate en esta chuletilla. Tú tienes este equipo, ¿no? Y este equipo, tú lo que vas a hacer es, vas a hacerlo único. Yo lo que voy a hacer es que voy a hacer una hoja de Excel y voy a ir poniendo estos sets. Entonces, yo lo que voy a hacer es que este equipo se lo voy a trasladar a un cookie. Y fíjate qué curioso. Aquí lo vamos a filtrar. Y tiene que estar aquí. Vamos a coger un cookie. Y vamos a mangarle el equipo a la Idril. Mira, ¿ves? Entonces tenemos aquí el cookie. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí tenemos que este equipo tiene 21.516 cookie points. ¿Has visto qué gracioso? Lo bueno es que tú cuando le pongas este equipo a un cookie, ya sabes que él tiene 21.516. ¿Y por qué eso es bueno? Porque cuando tú tengas los equipos en los cookies, tú puedes coger, y si tú estás con un personaje cualquiera y tienes aquí puesto lo que es el set, tú lo único que tienes que hacer es darle aquí a equipo, por ejemplo, con un Sidelight, quiero yo este equipo que tiene estas características, ¿no? Entonces tú le das aquí a Swap y entonces o lo tiene un personaje, porque normalmente aquí va a poner quién lo tiene equipado, aquí, lo pondría aquí, entonces, y si no, si lo tiene un cookie, tú le das aquí a ordenar, tiene que salirte el primero aquí. No, bueno, es que tienen más, sin equipo tienen más, pero ve aquí está, dice 21.516. Entonces ya te saldría aquí, ¿ves? ¿Y qué es lo que tú haces habitualmente? Lo que hace habitualmente es que este equipo, por ejemplo, hemos dicho que se lo vamos a poner a una Idril. Entonces, tú coges tu Idril, le pones aquí, buscas el equipillo este, que hemos dicho que tiene 21.000 cookie points. Vale, se lo pone a la Idril. Y entonces ahora vamos un poco a ver no, perdona, vamos a hacer una cosa primero. Vamos a ponérselo a un cookie y vamos a terminar de configurarlo. Que no lo he hecho bien. Espérate. Swap. Espérate. Que esto no es lo que te quería transmitir. ¿Dónde tengo el de la Idril? Que no me sale, tío. Aquí está, no sé, lo ordena. Pues está ordenado por rareza. Vale. Bueno, lo primero, vamos a definirlo. Mira, tú tienes aquí de este equipo, el tipo de héroe lo dejas aquí vacío. Lo dejas vacío. Le pones el set 2 piezas. Le pones aquí set 2 piezas. Le pones el Warlord. Vale, Warlord. Luego pone
el set 3 piezas. Le pone el Ageless Wrath. Ageless Wrath. Y ahora viene aquí lo gracioso. Tú esto al tenerlo en una hoja de Excel, que es lo que yo haré, le voy a ir metiendo estos datos. Entonces, al tenerlo yo así, yo voy a tener, al fin y al cabo tú lo que quieres es tener como 10 o 12 sets, nada más, o 15, o va a ir, lo importante es, la clave de esto es tener pocos sets muy fuertes. Tener 15, 20 sets muy fuertes. Entonces, aquí por ejemplo, yo tengo que el ataque le da más 1493. Entonces, si tú sacas la calculadora, si yo saco la calculadora, voy a mover esto un poco. Ahí. Yo saco la calculadora. No se ve ahí. Bueno, da igual, pues sin que lo vea. Tú lo que haces es calcular qué porcentaje de ataque lo puedes hacer calculando aquí o lo puedes hacer sumando directamente. Es decir, tú sacas tu calculadora y te pones a sumar. ¿Vale? Tú sacas aquí tu calculadora y te pones a sumar. Entonces tienes attack bonus y pones 16.5 más... Y ves la siguiente pieza. La siguiente pieza tiene 14. Y entonces, vale, pues 14 más... Más que nada para ignorar los ataques planos. Y aquí tiene 66 más 72%. No, esto no, eso es el crit damage, tío. 96 más otro 66. Este tiene un 162% de incremento de ataque, este set. Y luego los ataques planos que haya por ahí perdido. Este por aquí. Aquí no hay. Digamos, vale. Entonces esto es un set que tiene bastante ataque. Bastante ataque normal, pero no es lo más cañero. Tiene bastante crit damage, ¿no? Tiene 189%. Entonces tú vas rellenando aquí los datos. Y al final tienes tú todos los datos y los tienes organizados. Entonces, de esa forma tú tienes ya los sets ordenados. Y ahora aquí le pones a qué héroe lo tienes. Entonces, Idril. ¿Vale? Y lo suyo, de esa forma, siempre vas a tener la posibilidad de saber el set bueno dónde está. Porque si lo pierdes, es decir, si se lo pone a un personaje y no sabes, lo que hace es que se lo pone a un cookie, lo va buscando con el cookie y al final, como te da los puntos con los cookie points, pues entonces ya sabes dónde está el set. Todo esto es como yo voy a organizar mi equipo a partir de ahora. ¿Y por qué yo creo que es importante lo de los bloqueos? Porque cuando tú estás en esta pantalla, si tú tienes aquí todo tu equipo y demás, si ocultas los bloqueados, ya te van a quitar todos aquellos que tú o bien ya sepas que en un futuro lo vas a necesitar siempre porque son buenos, o aquellos que tienes que subir. Es decir, que si tienes que revisar equipo, pues solo vas a revisar equipo del que es incierto. Es decir, que cuando tengas que limpiar equipo, al quitar los bloqueados, vas a quitar aquellos que haya que rolear y vas a quitar aquellos que ya sabes que son buenos. Entonces vas a poder trabajar bien. ¿Y qué es lo que toca? ¿Qué es lo que toca ahora? Lo que toca ahora es que tú, lo que he hecho con Idril, lo hagas con 10 o 12 personajes y te montes los mejores sets posibles. Y yo te recomiendo que empieces por dragón. Que te vayas al dragón y que te cojas tu equipo de dragón y que te montes los sets perfectos para cada estos personajes. Y que te hagas aquí un listado de los personajes y el set que tienen y lo que tienen, y que lo tengas controlado. Y que luego vaya, en vez de equipar muchos personajes de golpe, que vaya equipando uno, pero bien, uno para bien. Y que luego lo que haga es que si aquí tú tienes, pues
10 sets y luego tienes 5 sets más, con esos 15 sets que los vayas moviendo cuando vayas a hacer void read, cuando vayas a hacer una guía raid, cuando vayas a hacer algo, que vayas moviendo, porque si no al final el mayor error es que vas a meterle piezas que son basura o que son mediocres a otros personajes y vas a llenar la cuenta de personajes equipados con equipo de mierda. Y ese es el problema. A ver, yo sé que este vídeo es complicado. El vídeo es complicado porque en realidad esta es la parte difícil del juego. Esto es lo que realmente va a diferenciar a aquella gente que hace y progresa de aquellos que se quedan atascados. Tú dices, tío Pavel, me he quedado atascado en la guía Raid 19. Tío fulanito, te has quedado atascado ahí porque estás con equipo de mierda. Es decir, no estás consiguiendo el equipo mejor y lo estás condensando en lo que te hace falta. Entonces yo voy a intentar ayudar. A partir de ahora voy a intentar hacer la hoja de Excel para que esa hoja de Excel luego tú le puedas hacer una copia y le puedas ir metiendo tu equipo. Y espero que os ayude. A ver, el tema es... Sé que es muy denso, yo os pido disculpas, pero realmente vedlo como capas de pintura. Vedlo como que esto es la base sobre lo que ahora vamos a ir trabajando. Porque al fin y al cabo, tened en cuenta que yo tengo una cuenta muy joven. Tengo una cuenta que tiene... Es que no tiene ni 100 días. Hay gente que lleva jugando 6 meses, un año, esto que salió hace un montón de tiempo. Entonces, ahora... Lo que voy a hacer es aplicar esta estrategia. ¿Por qué? Porque necesito que estar ordenado y ahora lo que voy a hacer es intentar conseguir el mejor equipo posible. ¿Vale? Así que nada, chavales, ya siento el vídeo este denso de narices, chungo, pero es que es fundamental, tío, hacer esto bien, ¿eh? No os preocupéis que cuando llegue a 500 suscriptores vamos a hacer las de estas, los takeovers, vamos a revisar cuentas y lo que vamos a hacer es que vamos a machacar esto una y otra vez. Y dentro de un par de meses o 3 va a haber una diferencia entre la gente que ve este canal y hace las cosas así y la gente que no se entera de nada, de la hostia, porque vamos a progresar como un cohete. Ahora al principio que no, pero la clave, tío, es que seas capaz de limpiar la morralla. Yo me he pegado hoy 4 horas con mi inventario. El juego necesita eso. Tienes que limpiar la morralla, tienes que limpiarlo todo, tío. Límpialo y quédate al final. Tú cuando tú te vayas aquí a tu inventario, es que guardamos mucho equipo que no nos hace falta, porque si tú te vienes y dices, vamos a ver, yo tengo un set de, por ejemplo, de 2 piezas de Salvation. Y estas son las 2 piezas. Y dices, hostia, qué pocas piezas tienes. Dices, ¿qué coño? Pocas piezas, tío. Si tengo para montar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tengo para montar aquí 3. Tengo para montar 3. 3 que son, por ejemplo, Attack Bonus, Healing. Esta me la he quedado para pasar. Aquí me falta la tercera stat. Esta tiene... ¿Ves? Esta, sin embargo, sí es una pieza... para bloquearla, porque tiene 3 stats de un attack healer. Tiene el healing effect, el attack bonus, que le sobra esto, tal, la bloqueo, porque para un attack healer es buena. Entonces yo entre esta que está bloqueada y esta que no está bloqueada para un attack healer, ¿cuál de las dos me quedo? Claro, entonces tú, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú te vas, ¿qué es lo útil? Que cuando tú dices, venga, pues al Sylar, imagínate que es un attack healer y le quiero meter un set de salvación, ¿vale? Entonces tú tienes aquí estas 3 piezas bloqueadas y estas no bloqueadas. Tú ya sabes que estas son mucho mejores que estas. Entonces tú tienes aquí esta que es, ¿ves? Esta es la mejor. Tiene Attack Bonus, Attack Speed, Ray Regen. Esta es buenísima para un Attack Healer. Y esta también es muy buena, ¿lo ves? ¿Ves qué buena es? Están aquí las mejores. Y luego esta también es muy buena. Tengo que me puedo montar ya 3 Attack Healers. ¿Para qué quieres más? Te sobran. Te sobran. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo y nada, ya nos seguiremos viendo y que lo disfrutes, porque este vídeo sirve para dormirte o para aprender un huevo. Venga, un abrazo. Hasta otra.